El sindicalismo clasista se dispone a defender los intereses de la clase trabajadora. Estas malditas empresas que nos dividen a todos. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir. ¿Y cuál es el origen de los problemas de la clase trabajadora? Es un sistema económico, político, social que reproduce la explotación. Todos a luchar para libertar al mundo, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Nosotros desde el principio clasista asumimos que la clase trabajadora se da sus propios instrumentos de lucha y sus propios mecanismos de lucha, y muchas veces esos no están contemplados en la legislación burguesa. Supone un proyecto y supone la necesidad de transformar la sociedad y acabando con la explotación y opresión de clase. ¡Mira los sindicatos, mierda! Yo, trabajadores. Compañeros trabajadores. Compañeros. Obreros del mundo, unidos. Compañeros Con la clase. Unidos con la clase. Trabajadores de todo Chile. Todo Chile. Hoy he vuelto a la cloaca a dedicar estas palabras, mis palabras afiladas hacia los trabajadores. Y nada, bueno, hoy día voy a hacer una presentación sobre los derechos laborales básicos, entendidos como, en realidad, acotados, mejor dicho, al contrato, a la jornada de trabajo, a las remuneraciones y, bueno, el término de la relación laboral y su consecuencia inmediata, que es el finiquito. Creo que muchos de ustedes también han estado más de una vez familiarizados con este tipo de instrumentos del derecho, pero, bueno, por lo mismo igual vamos a repasar un poco más a fondo este tipo de instituciones, ya que siempre puede suceder que, si bien no necesariamente es parte de la negociación sindical, del derecho colectivo, por decir así, del trabajo, bueno saber esto al momento de defender como en específico los derechos laborales de las y los trabajadores, porque, bueno, es parte del cotidiano, siempre hay renuncia, siempre hay todo ese tipo de situaciones. Despido sobre todo. Bueno, para comenzar, quisiera como hacer un breve repaso sobre lo que son estos principios que, si bien son a veces desconocidos por la generalidad de los trabajadores, y los trabajadores en general, quizás hasta en mi caso personal, yo nunca sabía hasta el momento en que lo repasé en derecho que existían, pero que efectivamente rigen y que de hecho se aplican muchas veces para defender al trabajador de una serie de arbitrariedades, y que, bueno, el principal principio al que podemos aludir es el principio de protección, que es que en realidad un principio defendido por la misma Constitución, que es que en realidad a los trabajadores siempre todo lo que se pueda interpretar, todo lo que se pueda ejecutar, así como en términos de la relación laboral, tiene que ser pro trabajador. O sea la interpretación en general va en favor del trabajador. Muchas veces se piensa lo contrario, precisamente por cómo son las cosas en la realidad. Pero al menos como está estipulado, existe este principio y se aplica muchas veces, sobre todo en las demandas por despido. También existen este tipo de, bueno, desgajos de este principio, que son como el de la irrenunciabilidad, en el entendido de que en realidad no se puede renunciar a ciertos derechos de parte del trabajador, derechos fundamentales. Por ejemplo, no pueden estipular en un contrato que te venga y tenga así como, ¿sabes que va a tener así como cierto pago, etcétera, pero no va a tener foro maternal, por ejemplo? Eso es imposible porque es un derecho. El principio de continuidad laboral de la empresa, entendido como la invariabilidad tanto para el trabajador como el de la empresa, en el sentido de que, bueno, son dos vertientes de ese principio en realidad, porque por un lado, la continuidad de la relación laboral se tiene que mantener aunque la empresa cambie de dueño, se cambie así como de lugar, se cambie así como, cambie inclusive hasta como de giro, pero se mantiene la continuidad igual. O sea, se tiene que ver finalmente dónde queda el trabajador, se tiene que resolver esa situación, y por eso mismo existe este principio para defender la situación del trabajador en esas circunstancias. Luego, al final está el principio de primacía de la realidad, que también rige todas las relaciones laborales, en especial aquellas que no están estipuladas. Puede ser una relación laboral en que uno está trabajando y como que es de palabra, así como, oye, tú, no sé, quizá como en un maestro, por ejemplo, que le manda a hacer así como ciertas tareas a una persona con la que trabaja regularmente, pero no hay un contrato, no hay nada establecido. Es precisamente lo que este principio, el que parece a ese trabajador, de decir así como, oye, pero igual nosotros tenemos una relación laboral que existe, ¿cachai? Que tú me estás pagando plata, que me estás exigiendo llegar así como a una hora en específico. Entonces, finalmente, eso es lo que viene así como a defender este principio, y por eso existe. Entonces, eso es lo que se alega después cuando, por ejemplo, uno quiere alegar así como la existencia de la relación laboral,
siempre aparece así como sale al baile este principio. Ya entrando más de lleno con la materia, por decir así, porque están estos principios que mencioné que rigen las relaciones laborales, está el contrato de trabajo, una pieza fundamental de las relaciones laborales, tal como está establecido ahí, una convención, un acuerdo en realidad de voluntades, tanto del empleador con el trabajador, de prestaciones mutuas, o sea, uno paga, el empleador, y el trabajador presta su fuerza de trabajo, presta su trabajo finalmente para los fines que establezcan en el contrato. Bueno, para aclarar también así como esta como duda que siempre existe sobre si es que se tiene que escriturar o no, como mencionaba antes, es una mera formalidad en realidad el escribir el contrato. Finalmente puede existir un contrato entre nosotros dos, pero como que no es necesario que nosotros vayamos con el papel y firmemos ahí. Existe pues en la realidad. Ya examinando un poco más el como grueso de lo que es el contenido del contrato de trabajo, yo creo que muchos y muchas de ustedes se habrán encontrado con un contrato a lo largo de su vida, donde, bueno, tienen como todos estos elementos que, bueno, en realidad llenan mucho la pantalla, tienen así como hartas cosas, pero que se remiten como a lo que se pueden imaginar, pues a que va a ir en un contrato, pues al lugar y la fecha del contrato, donde dice así como, fulanito de tal, firma por la empresa no sé cuánto, S.A. Así como el día tanto, fecha tanto. Son requisitos esenciales, pero que van siempre en los contratos. La naturaleza y el servicio, bueno, a lo que finalmente uno va a prestar su fuerza de trabajo, a lo que se va a dedicar. Idealmente con certeza, porque de hecho ahí está esta situación bien peculiar que sucede con la polifuncionalidad, que de hecho hoy en día Walmart es una de las empresas que está así como peleando un poquito y muñequeando en este sentido, porque si no se determina con claridad cuáles van a ser mis funciones, queda al arbitrio del empleador finalmente en la materialidad, lo que tengo o no tengo que hacer. O sea, por mucha fuerza que pueda tener el trabajador, siempre va a tener que ir a alguien a defenderlo para decir así como, oye, pero tú tenés que hacer solamente esto, tú eres solamente cajero, tú eres solamente reponedor, tú no eres todo un conjunto de actividades, ¿cachai?, que se vienen a hacer por disposición del jefe de turno. Bueno, igual a Walmart no le ha ido muy bien en realidad, de hecho se tuvo que dejar de la negociación precisamente como y pactar en contra de esa garantía y por ende sigue rigiendo la polifuncionalidad actualmente en Chile. ¿Y en ese caso tiene como un nombre genérico de la función? Claro, o sea, como que describen más o menos así como, no sé, tendrá que estar así como dentro del lugar y, bueno, no sé, en determinado así como momento en que se requiera, va a tener que, no sé, cumplir funciones así como tanto en caja como en tal espacio, pero lo describen igual. En la empresa donde yo trabajo, nosotros teníamos cargos de operadores de línea, operadores de cierta máquina. La polifuncionalidad llegó con un nuevo contrato a la gente que entraba y le pusieron asistente de producción. Entonces, asistente de producción lo podían colocar en cualquier máquina. Sí, claro. Es un contrato que se llama operario multifuncional. Bueno, no sería mucho aquí. Con la polifuncionalidad, nosotros los dirigentes tenemos que estar al lado de los trabajadores para decirle, porque en mi caso mío, maestro de Inquina, se decía misma, ahora si la empresa no le tiene trabajo a usted, no fue con el problema que es de la empresa. O sea, el trabajo no tiene por qué ir por hielo, no tiene por qué ir a trabajar de guardia o el ayudante de bodeguero, no sé. Las funciones de cada uno es lo que ellos buscan. Claro, lo que manda. Nosotros como dirigentes tenemos que estar ahí. Yo en mi caso me peleé con directivos de la empresa, pero y nunca tuve problema, pero bueno. Claro, porque hay que hacer cumplir el contrato. Claro, y por eso mismo el papel de los dirigentes sindicales es fundamental en esa instancia. Ahora, bueno, le están entregando unos formatos de contrato en realidad que contienen todas estas mismas obligaciones que estos mismos contenidos están ahí estipulados en esa hojita que después igual voy a mostrar y que se remiten a lo fundamental en realidad del contenido del contrato. Claro, bueno, por supuesto el monto y la remuneración en específico, el periodo en que se van a pagar, que no puede ser en este caso menor a un mes. La duración y distribución del turno, o sea, duración y distribución de la jornada, salvo que sea un sistema de turno en donde tiene que constar en el reglamento interno. Bueno, los distintos plazos del contrato que, bueno, voy a detallar un poquito más adelante. Todas estas partes que en realidad yo creo que, como digo, se habrán encontrado más de alguna vez ustedes
muchos y muchas de ustedes se habrán encontrado con un contrato a lo largo de su vida, donde, bueno, tienen como todos estos elementos que, bueno, en realidad llenan mucho la pantalla, tienen así como hartas cosas, pero que se remiten como a lo que se pueden imaginar, pues, a que va a ir un contrato, pues, el lugar y la fecha del contrato, donde dice así como, fulanito de tal, firma por la empresa no sé cuánto, S.A. Así como el día tanto, fecha tanto. Son requisitos esenciales, pero que van siempre en los contratos. La naturaleza y el servicio, bueno, a lo que finalmente uno va a prestar su fuerza de trabajo, a lo que se va a dedicar, idealmente con certeza, así como enfrentados como a la firma. Bueno, aquí, como decía, existen estos tipos de contratos, que, bueno, está como el típico, que es el mismo que estaba circulando ahora, respecto a una jornada completa, indefinido. Es como el contrato, por decir así, ideal, el que mismo, de hecho, la misma legislación busca que se prevalezca, o sea, entre un contrato de obra y entre un contrato así como de plazo definido y un contrato indefinido, la idea es que prevalezca un contrato indefinido. Entonces, eso es lo que finalmente se tiene que pelear al momento de quizá como en las zonas grises, en los momentos así como donde haya zonas grises y que haya disputar ese tipo de contratos para algún socio o socia. La ley es lo que establece eso. También existen los contratos atípicos o excepcionales, que son en realidad los de jornada parcial o part-time, que también tienen así como duraciones determinadas generalmente, como plazo fijo o de obra, 30 horas semanales al máximo, etcétera. También se imputa la colación, que de hecho, bueno, no sé si lo agregué más adelante, pero se imputa la jornada, o sea, si son 9 horas, se resta de esas 9 horas la hora de colación, o la mitad de la colación, que son los 30 minutos en el caso de la jornada parcial. Y bueno, también finalmente uno de los contratos quizá más comunes, pero que pasan desapercibidos, que son los contratos precarios, por decir así, de subcontrato, en donde se restan muchas de las garantías que se tienen en un contrato directamente con el empleador. En el sector público, cuando se hace un contrato a plazo fijo y se está así como funcionando sucesivamente con contratos fijados con un plazo que después se cambian de nuevo, en vez de hacer un contrato a plazo fijo, que es lo que, o sea, a plazo indefinido, que eso es lo que dicta la ley finalmente, pero que se hace para evadir derechos o distintos pagos. Como lo de las reglas un poco, ¿no? Que se supone que se tiene que hacer un contrato, ¿no? Y realmente se generan motivos para que el trabajador siga trabajando que le cambie el nombre. Claro, o sea, el tiempo mínimo, el plazo mínimo es de 1 año. Es el plazo mínimo que establece la ley. Claro, para después tomar todos esos contratos y decir así como, esto en realidad funcionó continuamente durante todo este plazo, pero hubieron así como algunos saltos entre medio, como de días o inclusive meses, pero en realidad fue una relación que, si uno la ve, como pasó 1 año, ¿cachai? Hubo una relación concretamente del tiempo, así como sumando 1 más 1 más 1, te da 1 año. Bueno, aquí hay algunos problemas típicos de los contratos de trabajo enumerados. Bueno, en el primer lugar, ¿qué pasa cuando no me hacen un contrato de trabajo? Que es como una situación que ya había mencionado más atrás. Como decía, está la obligación de escriturar por parte del empleador, y que de hecho, por regla general, tiene así como 15 días para establecer así como la escrituración, y 5 días en el caso de los contratos de hora, pero que la sanción es solamente una multa de 1 a 5 temas, entonces como que lo mismo en realidad, si la escritura o no. Bueno, ahí lo que se señala también es un poco la disputa, que en realidad al momento de ya entrar a juicio y disputar así como en específico, ya existe una relación laboral, no existe la relación laboral, el trabajador finalmente tiene que probar lo que les comentaba antes, la existencia de una relación laboral en donde él iba a trabajar, marcaba, y la otra persona estaba así como supervisando de que él estuviera llegando por su lado, y por el otro lado el empleador va a estar así como diciendo, no, pero en realidad no existe una relación laboral porque yo, no sé, no lo conozco, no lo he visto jamás, quizás nunca ha firmado, no tengo ningún antecedente, no sé, pues ahí él tendrá que probar que no, la inexistencia de esa relación. En el segundo lugar, uno de los grandes también problemas es qué pasa cuando está en una relación laboral y no se reconoce. Y bueno, ahí están enumerados todos los requisitos que les comentaba, el estar cumpliendo un horario en un lugar, y que está siendo supervisado, sobre todo, que eso es lo más importante. Se puede reclamar, y se puede reclamar por 2 vías. La vía administrativa, que es la que generalmente quizás muchos conocen o muchos conocen, la fiscalización por la inspección del trabajo, presentar una denuncia a la inspección del trabajo, y la otra es por juicio.
y que se demanda la existencia de la relación laboral. El tercer y último problema señalado aquí respecto a los contratos, cuando se modifica unilateralmente el contrato, que bueno, en general esto constituye un incumplimiento grave respecto así como de las relaciones laborales, el que vaya el empleador y diga así como, no, es que de una semana a otra, así como ya, bueno, te cambio la jornada, no puede hacer eso, o sea, no puede llegar y hacerlo así sin más, lo hacen, pero claramente si esto pasa, o sea, y puede alterarlas porque también en la ley existe la posibilidad de alterarlo, así como existe así como en específico el jus variandi, que dice así como esa palabra mágica que finalmente les deja a los empleadores modificar la relación laboral unilateralmente. Tiene que cumplir esas condiciones, pues tiene que ser dentro de la misma ciudad, tiene que avisar antes de 30 días mínimo. Y bueno, en el caso en que igual el trabajador quiere reclamar, también al frente, tiene que hacerlo frente a la inspección del trabajo. La consulta con respecto a esa idea de la relación laboral se refiere a algo escrito, solamente por ejemplo, por cumplir eso, lo que una persona que se nace en un lugar, el supervisado, ¿eso es una relación laboral o la relación laboral se refiere como a hecho, formalizarlo en un contrato? Lo primero que dijiste, el conjunto en específico de estar cumpliendo una jornada, o sea, un horario, ¿cachai? En donde uno está marcando, en específico siempre se utiliza de hecho como prueba el que uno marque así como la hora, etcétera, así como, yo me acuerdo que cuando trabajaba en el Jumbo, por ejemplo, había marcado reloj y uno sacaba como un ticket, hasta esos tickets funcionan como medio de prueba para decir así como yo estoy cumpliendo la jornada. Entonces está el cumplimiento de la jornada y además hay una persona que está supervisando esa jornada. Entonces, en general, como esos dos requisitos ya forman en realidad una relación laboral. O sea, existe una persona que está supervisando, un jefe que dice así como, oye, pero ¿por qué llegaste tarde? Oye, pero si tú entras a las 9, entras a las 8, ¿cómo llegáis así 2 horas después? Ese tipo de situaciones fundamentan la existencia de una relación laboral en conjunto. No quiere decir que, como comentaste antes, necesariamente esté definido por contrato. La persona puede estar pasando por eso, pero incluso no puede encontrarte. Claro, exacto. Bueno, aquí también está una definición pasando ya del contrato y entendiendo igual que son hartos conceptos y hartas cosas, así que me pueden detener las veces que quieran igual porque es mucho contenido igual, resumido. Pasando ya del contrato a la jornada de trabajo que está establecida también en los contratos. El tiempo en el que bueno, el trabajador estaba prestando efectivamente los servicios y que también dentro de ese tiempo se consideran los tiempos, o sea, aquellos tiempos o intervalos en que el mismo trabajador en realidad no esté así como haciendo así como, no sé, su función, así como, no sé, pues, pucha, si es reponedor no está reponiendo, pero no es por su culpa, así que sino que el mismo, no sé, por jefe que le dice así como, puta, no hay pega, así como, ahora en este momento no hay pega. Igual esos intervalos se incluyen dentro de la jornada y se imputan igual. O sea, no por no estar haciendo algo en específico en un momento, tener que decir así como una parte de tu jornada ordinaria. Bueno, de hecho, respecto a esto mismo, la jornada ordinaria está establecida en el famoso artículo 22 del Código del Trabajo, que hasta, bueno, ahora hace poco fue reformado por la ley de las 40 horas, pero que actualmente se siguen estableciendo que la jornada ordinaria semanal no tiene que superar las 45 horas. Eso, bueno, es lo que parece obviamente, pero como digo, está reformado y para al menos este año, 2024, van en 44 horas y la reducción espera ser semanal y así el 2026 sean 42 horas y el 2028 40. O sea, eso es lo que espera en realidad la ley en realidad, pero yo creo que en la generalidad o quizás como se han enterado igual a través de la noticia, que cómo ha variado esa forma de transformar así como la jornada para precisamente ajustarse a eso. Quizás muchas empresas ya lo hicieron. ¿Esto es para el sistema privado, público o sobre el privado? ¿No? Sí. Pero consulto porque hace poco hubo una marcha también por el tema de las 40 horas y fueron diferentes como sindicatos de universidades estatales también a participar. No sé si es como apoyo o porque también se podían beneficiar en ese sentido. Ahora sí entendí bien la pregunta. Rige, o yo al menos entiendo que rige para sector público y privado. Depende, porque el estatuto administrativo está adaptado para cada sector del sector público. Entonces, no sé qué figura del estatuto administrativo tiene en la educación, por ejemplo,
Porque yo trabajo bajo el estatuto administrativo en un hospital. Y 40 horas nunca vamos a hacer 40 horas en el hospital. Entonces, tengo entendido que, por lo menos para el estatuto administrativo, cada estatuto tiene sus particularidades. La reivindicación, por tanto, sería por parte del sector público, bueno, 40 horas para todos. O sea, estatuto que tenga ahí, que es el sector público, apliquémosle las 40 horas. Pero eso ya claro. La ley de 40 horas no toca el estatuto administrativo. Sí, pues igual las mismas excepciones que se establecen después, más adelante en el código, solo son como para específicos, así como personas de cierto rubro, así como restaurantes, hoteles, etcétera. Como que a ellos sí lo excluye así como expresamente, pero en realidad como que el sector público también nuevamente queda como en ese velo. Y solo por añadir, nosotros como ITE elaboramos un pliego de demanda, donde una de las demandas que elaboramos es contrato único del Estado. Por tanto, la figura de trabajador público, bajo el estatuto administrativo, cualquier figura legal, debe estar homologada en cualquier sector público. Esto va en la línea de que no existen trabajadores públicos de primera categoría y de segunda categoría. Como esa es la idea política de la instalación de la demanda. Consulta, en el caso que, por ejemplo, de que el año 2028 hubiera un cambio en la política chilena, un cambio de los actores, los legisladores, ¿podrían cumplir esa ley y no acceder a esas 40 horas del año 2028? Así como congelarla en el sentido de decir así como ya no corre y se mantiene en la misma hora. Yo al menos entiendo que no, sería como... Todo puede ser. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sale caso, una así, van a hacer trabajo todos. O sea, como en el papel, como se dice, como el papel aguanta mucho. O sea, uno puede decir así como, tal como se establece hoy en día y por la misma ministra, así como rige, ¿cachai? Pero la distribución, la forma de ejecutarlo, es una cuestión que queda igual libre. Y de hecho de eso mismo es lo que se aprovecha un poco esa ley. Entonces, igual, rechazarla o bajarla, ¿para qué? Si al final igual la forma de así como articular esa misma ley y utilizarla sigue siendo beneficiosa para empleadores. O sea, pero los empleadores, ellos están en contra de las 40 horas, porque según ellos les causa menos producción, etcétera, etcétera. Entonces no están de acuerdo muy... Claro, o sea, yo creo que por principio están así como en contra de la misma ley. Pero que mueren, no, quieren, ojalá que no fuera nunca. Porque yo digo igual, en el discurso, yo estoy igual ya como opinión así como propia, en el discurso es como, se reducen horas, o sea, en lo concreto en una semana voy a trabajar menos. Pero si, por ejemplo, el empleador elige así como acogerse a lo que dice, de hecho, la misma Dirección del Trabajo y el mismo Ministerio del Trabajo, de decir así como, ok, pero lo voy sacando en distintos días. Claro, el empleador compra y fuera, pero ellos también, a raíz de las 40 horas, ellos tienen un beneficio que se les cuenta con impuestos. Cada empresa que se adhiere a las 40 horas, porque no pueden estar con las 40 horas, son contadas que están, pero las que se adhieren tienen un descuento, un impuesto. Un beneficio tiene eso. Claro. Pero ellos aún sí. Sí, de hecho es como, es que es un beneficio porque al final se acogen como a leyes que son internacionales, pues dicen así, no, nosotros como que como empresa cumplimos con los estándares internacionales de la OIT, entonces igual es un beneficio. Yo pienso que está dividido el empresariado y la política chilena en el sentido de que si vemos al empresario liberal, Piñera, que es el gran gestor del concepto de flexibilidad laboral, Piñera está de acuerdo con las 40 horas, porque la flexibilidad laboral, eso es lo que quiere instalar. Entonces, por otra parte tenemos a este empresario, patrón de fondo, que quiere que trabaje 50 horas. Justamente, o sea, yo digo que internamente ellos tienen esa división, pero el triunfo político es del empresariado más liberal, que piensa que la flexibilidad laboral va a traer beneficios. Porque claro, trabajen menos, pero produzcan más. Claro, trabajen menos, pero le hacen un el horario para tenerlos trabajando en los horarios más productivos, y los más productivos para dar la caja, porque tienen que por esta hora. Ahí están los dichos de la Sofofa y de la a la Cámara Nacional de Comercio que está en contra. Ellos dicen que no, que los vendedores van a dejar de vender y la fila de cosas que ellos alegan la ley. Puede ser para los bancos también, eso porque tiran el tejo pasado, es como para tirar el tejo pasado, cosa que cualquier política que resulte va ganando. Igual habían dos palabras, si no me equivoco, ¿cierto? Una de la compra. Sí, o sea, yo pienso que la flexibilidad laboral también puede llevarnos a más precarización, porque al tener menos horas de trabajo, como vivimos hoy en día, con una calidad de vida o con el costo de la vida, finalmente el tener menos horas de trabajo nos va a llevar a buscar otros trabajos. Entonces, las 40 horas yo creo que no están pensadas porque para nosotras como trabajadores
trabajadoras tengamos tiempo de ocio. Yo creo que al contrario, nos va a llevar a buscar otros empleos, más precarizados. Claro. ¿Estaba el Ian? ¿Ian? Sí. Sí, también respecto a este tema de las 40 horas, yo creo que es importante que también tenemos el más correcto, de que ¿qué implica flexibilización? Eso implica, como bien dice la compañía, precarización y eso es sobreexplotación, ¿cachai? Superexplotación, que es una medida de explotación capitalista que se aplica precisamente en los países coloniales como Chile, como los países asiáticos, etc. Entonces, es una situación bastante clara que puede venir otro modelo de relación. O sea, es muy importante emplear bien ese lenguaje para tener conciencia clara de lo que es. Esto es superexplotación. O sea, el tema de la 40 horas, por ejemplo, que decía la Cámara de Comercio, eso puede ser tan negro, pero no la palabra, creen tanto en la calidad salariada que querían que la grabación sea en minutos por semana. Por ejemplo, yo a mis trabajadores para 6 minutos por día. ¿Cachai? No es una cagada, porque en la dirección de trabajo tendría que ser 1 hora diaria. ¿Cachai? Esa tiene que ser la realidad semanal. Y dijeron, no, esto está muy apresurado, etc. ¿Cachai? Obviamente, cuando ven afectados sus intereses, que tampoco que lo afecte mucho la ley, al contrario, el documento no solo precisamente se explica, pero revela elocuentemente la naturaleza negra, eso se me ocurre como una calificación moral, pero es que son tan condicionados, perdón la expresión, estos capitalistas, estos empresarios, ¿cachai? A lo mejor también el artículo 22 que es flexibilización laboral es sobre la explotación, ¿cachai? Y tiene que apelar a una producción en menor tiempo, ¿cierto? Pero más eficaz, a lo que tendría que hacer una totalidad negativa, ¿cachai? Porque eso es lo de ya, pero es precarización, es superexplotación, aunque lo vean como la gran victoria de los trabajadores, el gran sueño recabado, ¿cierto? No es así. Es una medida a la medida de la redundancia del interés de la publicidad y del pleno consenso de ellos. Claro. O sea, sí, lo que pasa es, bueno, yo la pregunta la hice porque, como por ahí alguien dijo, estamos en Chile, y lo que dice el compa igual acá, pienso que al empresariado no le interesa y tampoco le gusta el tema de las 40 horas. O sea, nada que tenga que ver con la reducción de horas y que los descansos los trabajadores, que los descansos los trabajadores se tomen media hora, 1 hora de colación. Eso al empresariado no le gusta. Y hoy día en la empresa industrial, en el rubro que a mí me toca trabajar, yo veo que al empresario no le gusta, se está preparando y yo creo que un nuevo gobierno podría incluso congelar esa ley. Yo soy bien pesimista en cuanto a eso. De aquí al 2028 puede suceder muchas cosas. Hoy día lo que se está viendo en el rubro industrial están haciendo, como dice la colega, la gente está trabajando hora extra. Yo tengo compañeros que para poder sustentar su hogar hoy día sobrepasan las 180 horas en hora extra, prácticamente hacen una doble jornada y el empleador, ¿cómo se asegura? Lo hace firmar un pacto de hora extra. O sea, en el fondo tenemos una ley que dice 44 horas semanales, pero la gente en el fondo está trabajando el doble de eso. El doble de eso, y la ley lo ampara porque están firmando pactos de hora extra. Esa es justo el clavo, porque ahí es donde en realidad tiene sentido como esto, que como ir y reclamar, y decir así como, oye, respeta el jornada. No sé si hay una... Claro, sumar un poquito más y comentar que estamos en Chile y también considerar que el código de trabajo lo crearon la partida. O sea, ya de partida ahí tenemos que considerar que todo lo que hay de trabajo que hay que digan que se haga, que no se trabajar se rige por ese código. Entonces yo quería preguntar también qué tiene más supremacía dentro de todas estas leyes, el código de trabajo, la constitución. ¿Qué se puede hacer para bajar el código de trabajo? No sé si se podrá hablar de esos temas ahora o igual creo que entiendo más o menos la pregunta, porque a propósito también de la ley de la cuenta. O sea, igual existen esos mecanismos, o sea, igual, ahí es donde en realidad tiene sentido como esto, que como ir y reclamar, y decir así como, oye, respeta el jornada. No se ven las fotos del gitano, si se promulga una ley, se puede llevar al Tribunal Constitucional, se puede generar una reforma de nuevo, van a surgir diputados y senadores que van a ir y van a plantear la cuestión así como decir, oye, pero ¿cómo así del 2028 van a decir así como 4 horas menos, ahora así como 5 horas menos? ¿Cómo voy a ordenar mis menos de trabajo? ¿Cachai? Así como, más que un despelote, así como en recursos humanos, solamente porque ahí como se quiere hacer valer una ley. Entonces va a decir así como, claro, esos son los mecanismos que tienen así como en general los empresarios para defenderse en ese sentido. O sea, por ahí es donde aprietan y en general, respondiendo bien a tu pregunta, sí, pues uno puede decir, pero es que está la Constitución, están los tratados que ha firmado Chile y está el Código del Trabajo. Al final se puede dar la disputa,
Pero en general, yo creo que todos sabemos, al menos por las noticias, que lo que va teniendo más peso, al final, es si se lleva al Tribunal Constitucional y si se gana, se pierde. Y se dice así, no, a pesar de los tratados internacionales, la disputa igual se da un poco más en ese sentido cuando se habla de legalidad. Si se habla de la disputa como en la ya reivindicativa, así como de ir y qué se puede hacer así como para acabar como en específico con ese tipo de leyes, frenarla, la respuesta es la respuesta de la IT, o sea, la respuesta así como de ir y un poco denunciar y confrontar ese tipo de usanzas que son las usanzas de siempre, desde que se está como funcionando como la ley. Nosotros también levantamos la demanda de fin al Código del Trabajo. También es parte de nuestro pliego de demanda. Además, no somos los únicos. Hay muchas organizaciones de la vereda del sindicalismo clasista que han dicho uno de los grandes males para el sindicalismo y para la clase trabajadora en Chile es el Código Laboral Patral que lo elaboró José Piñera. El hermano de Piñera, que todos ya lo conocemos, también redactó la Constitución y es uno de los grandes grupos que tenemos como clase trabajadora. Pero tuvimos Yo tengo entendido que lo escribió José Piñera. Sí. José Piñera escribió, hizo la FP y escribió tal. Pero nosotros hemos tenido, después del dictador, hemos tenido gobierno de la democracia o de la nueva pillería, como decimos. Hablemos de Darwin, Rey, Lagos, 2 veces Bachelet, 2 veces Piñera. Y ahora, nunca yo, siento que son de nuestro lado, supuestamente, nunca ellos lo han ayudado, han sacado políticas laborales para nosotros para poder recuperar lo que hemos perdido mucho. No, ellos han estado al lado de los diferentes empresariados, porque al final los empresariados son los que nos mandan, y al final ellos las leyes, ellos dicen, en campaña vamos a arreglar esto, pero llegan al poder, no hacen nada. Entonces, desde alguna a la fecha, ningún gobierno ha hecho nada por nosotros. Ahora también, te das cuenta, ahora hay mucha gente de la calle que pregunta, ¿le van a bajar el sueldo? Pregunta, y mucha, no sé si la ignorancia, la gente no se preocupa de eso. Y ahora, vamos a ver por el tener ingresos, para nosotros nos gusta la oreja. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hacemos los datos normal, pero con producción. Y eliminamos la oreja, la gente trabaja mucho, todos hablando para despertar. Vaya, más adelante voy a explicar, pero si por ejemplo se la oreja, se acrecenta la gratificación. ¿Hay una palabra ya, compañero? Sí. El Código del Trabajo se crea el año 32. ¿El actual? A ver, hay que entender para qué surge el Código del Trabajo, en realidad. Es decir, el Código del Trabajo aquí en Chile yo creo que está fundado en un mito. Hay un estudio, dice alguien, Arnoldo Canú, no sé si lo ubican. Arnoldo Canú comandó la resistencia a la moneda en el año 73. Él se tituló como abogado con análisis crítico de la huelga en Chile. El 67% de las huelgas en Chile de comienzo de 1920 o del 30 hasta el 70 son ilegales, porque el Código Laboral en Chile, que no es más que un instrumento de la clase dominante, independiente de los contextos de lucha que efectivamente pueden favorecer avanzar en alguna legislación sindical, son hechos para eso. Es decir, cuando aparece el Código Laboral en Chile, destruye el movimiento obrero en Chile, pues, y hay sectores que efectivamente clasistas y revolucionarios que quedan afuera. Es decir, es un mito también los derechos laborales que se fundan en esta legislación. Ustedes hablan del 78 con la reforma de Piñera. Hay una reforma, hay una actualización de las relaciones trabajo-capital en términos de la dictadura. Pero es la misma relación que viene del 30. Y por eso les doy ese señal. Es decir, el 67% de la huelga en Chile se produce hasta el 73 fuera de los marcos del Código Laboral. Eso nos está indicando que el Código Laboral le sirve a los trabajadores. No le sirve a los trabajadores y nunca le ha servido a los trabajadores. Es un súper buen antecedente, de hecho, es decir, porque al final igual disculpe que interrumpa, pero claro, igual el antecedente sigue siendo ese, por la dictadura y sigue en específico el modelo más bien represivo de la existencia de los sindicatos y de los trabajadores, como existe inclusive el mismo Tampare, yo creo, porque ya la libertad sindical, la existencia como así como de agruparse para poder luchar por reivindicaciones simples,
queda como legalizado, pero amarrado. Entonces, yo creo que lo que usted dice está bien, es la síntesis de un proceso, del molde del modelo neoliberal, de cómo el trabajador se ajusta a un modelo económico, y no el modelo económico del trabajador. Veamos la tasa de sindicalización. Y ahí vamos a entender los alcances de un código laboral. Estamos por el 9% de la... Es decir, ahí está la correlación de fuerza que permite que el PC diga que lograron algo con 40 horas. Es decir, ¿se dan cuenta cómo está la correlación de fuerza? Bajamos 3 veces de lo que era antes. Es decir, el salario de hoy día es el valor adquisitivo de hace 50 años. Pero no es porque los obreros o la gente trabajadora no se anime a... Pero efectivamente de los niveles de... Es castigado. ¿Cómo romper eso? Y que yo no sé si la historia se ha tratado de modificar el código del trabajo, por ejemplo, aquí en Chile últimamente. Sí, varias veces. De hecho, por la misma razón, todo mismo el artículo 22. Así que, perdón que le interrumpa. Estamos en Chile y ahí me dice a mí, de 44 al 24, el 42 al 26. Yo quiero entender que es una por año, ¿cierto? Es una por dos. Es una por año. O sea, yo quiero entender. No, señor. Quiero entender cómo estamos en Chile. Se puede así como interpretar así como si no, en realidad se reduce así como un año, entre medio, un añito así, pero en realidad lo que rige es por año. O sea, si el 2026 son 42 horas, se resta que son 2 horas. Fácil. Porque igual se puede como adelantar, la empresa ha dicho adelantar la misma. Entonces, ya, para ver, igual, de hecho, dentro de la misma reforma se menciona como el máximo de las 45 horas semanales, igual sigue vigente a pesar de los ordenos, cómo se estipula la jornada, sigue siendo como el tope de techo semanal legal. El máximo también sigue siendo el de las 12 horas por día, con el descanso de la hora mínima de colación. No sé si lo puse mal adelante, pero bueno, en realidad la colación entendía como no solamente un espacio como para hacer una jornada ficticia así como más larga, sino que tiene que estar en la mitad para precisamente el trabajador pueda descansar. Y bueno, también los máximos que se hacen para las divisiones, pero que finalmente está de los 6 días máximos y el mínimo de 5 días de trabajo a la semana, con también la hora máxima, creo que es con la jornada parcial, si no me equivoco. Sobre la jornada extraordinaria, la hora extra, como ustedes la mencionaban, ese es el máximo legal del pactado en el contrato, como se dice en realidad en términos legales. Lo que también se establece legalmente son las 2 horas por día. La hora también tiene que ser en específico, el fin de esa hora tiene que ser para atender necesidades o situaciones de la empresa como urgentes. Que bueno, no sé, me pongo el caso de la empresa de mi viejo y dice como, de repente ya no queremos hacer hora extra porque no hay nada que hacer. Tiene que tener una función en específico la hora extra. O sea, si uno va a ir y está en una imprenta y no tiene que imprimir, no se justifica la hora extra. Claro, lo que está establecido menos por ley también es el recargo del 50% sobre el sueldo que se haya convenido en el contrato para el pago de esta hora extra. Luego la jornada parcial, la conocida como part-time, no superior a 2/3 de la jornada ordinaria que se estableció un poquito antes, en el específico, la de las 45 horas, divide en 3, multiplica por 2. Bueno, aquí también se pueden pactar horas extra y también no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual que actualmente está en 500.000 pesos en el 2024. Compa, ¿y la jornada parcial no se modifica con esta ley de las 40 horas? Por ejemplo, si eran 45 horas, la idea es llegar a 40, y la jornada parcial no se va a considerar 25 horas. Yo tengo entendido que para la jornada completa. Solo para la jornada. O sea, la nueva ley tiene nuevas atribuciones para las jornadas parciales. Por ejemplo, una de las que criticamos mucho cuando tomamos posición política respecto a las 40 horas como que fue que hay una figura de jornada parcial donde te pueden citar, por ejemplo, a ingresar a tu trabajo a las 8 de la mañana, retirarte al mediodía
tener una ventana de 4 horas, donde no te van a pagar, donde te tienes que ir a guardar donde te partí y volver a las 5 de la tarde. Esa nueva figura la faculta las 40 horas y con su forma que está adaptada a jornada parcial. ¿Para quién está orientado esto? Para lo que alguna vez fue el estatuto laboral juvenil que propuso Piñera, que no se completó, que no tuvo apoyo parlamentario, pero la chantaron ahora con las 40 horas, donde está pensado para un cabro que trabaja en rápida o que estudia, lo manda a trabajar en la mañana para que prepare el local, manda a cambiarte a comer donde vi o a ganarte una mesa, porque el PIB es a las 4 y llegas de que viene. Entonces, esa es una de las medidas que tuvo para la jornada parcial la ley 40 horas. Yo tengo entendido que eso quedó así. Está ahora esa figura de legalización, pero disfrazada de flexibilidad. Porque por eso yo, cuando veo la crítica de la flexibilidad, es eso. O sea, oye, tranqui, si es flexible, no tú lees, claro, estudia, tenés que ir a tu universidad, pero esconde detrás que el entrenador, por ejemplo, puede adaptar, tenerte solamente los horarios de pico de trabajo y los horarios donde la vida está viola, dejan a los que son de jornada completa y te mandan a que te guardia donde te puedes guardar tú que eres papel. Eso los garzones ocurrían mucho. Antiguamente, bueno, los garzones es una hora súper precaria en general, pero los garzones les ocurría eso, pero ahora está en la ley. Gracias. Claro, y lo mismo que mencionaba aquí el compañero, se puede impactar la distribución de horas de una jornada laboral. En general, claro, se dice que hay una igualdad de partes, a pesar de que, de hecho, en la misma estipulación del derecho del trabajo se dice así como que son partes desiguales, se victimiza al trabajador o la trabajadora y se dice así como no, una parte más débil en comparación al empleador, pero que al momento de pactar las horas, esa cuestión se hace realidad y finalmente igual el acuerdo puede ser de distribuir una jornada que sea perjudicial para el trabajador, pero que finalmente se pague igual. Bueno, y que aquí también está señalado que estas distribuciones tienen que ser con una semana de anticipación mínimo. Existen ciertos problemas que son recurrentes en el momento de estipular la jornada de trabajo, que, bueno, mencioné aquí un par, igual hay uno que está un poquito más chico, pero, pero igual son relevantes, es que son, bueno, en primer lugar, la inclusión de la colación en la jornada de trabajo, como lo mencionaba hace unos minutos ya. Lo mismo que mencionaba el compañero también respecto a que se tiene que hacer esa división, ese momento de descanso que conforma la colación, y no que tiene que ser una jornada encubierta, en donde se diga así como, no, si tú voy a tener 2 horas de colación, pero voy a trabajar más de 12 horas en un puro día. Entonces, precisamente como para eso que existe ese artículo, el artículo 34, y que también existe también la herramienta de la misma denuncia de la inspección para decir así como, esto no es regular. Y bueno, la otra irregularidad bien famosa es cómo se protege la jornada respecto al derecho de lactancia. Bueno, esta se imputa a la jornada en realidad, el tiempo para efectos legales se imputa como un tiempo trabajado, la lactancia al momento, puede ser en cualquier momento dentro de la jornada, se divide a solicitud de la misma interesada y bueno, ahí también tiene como este funcionamiento, esta forma de distribuirlo, que se parece un poco a cómo se distribuye la jornada en general, que es como decir, se puede adelantar un poco media hora o se puede atrasar en 1 hora respecto de la misma jornada de trabajo. Es 1 hora en específico que constituye el derecho de lactancia, a menores de 2 años. Ya. Pasando de la jornada a la remuneración o remuneraciones, aquí está bueno el concepto que establece el Código del Trabajo respecto a qué es una remuneración. Muy leguleyamente se dice contraprestaciones en dinero, que es básicamente pago por un servicio. Y también se considera la especie avaluable en dinero, o sea, que te paguen, no sé, o sea, plata más un saco de, no sé, algo. Por decir algo, así como, no sé, uno trabaja como temporero y te pagan así como cierta cantidad de plata y además, no sé, como una parte de lo que tú cosechaste, por ejemplo. Como por decir, así como se puede llegar inclusive a estipular la remuneración, puede ser así también. No constituye remuneración, y aquí es bien importante que lo recuerden igual, porque aquí en el momento de igual revisar uno cuando le pagan la liquidación, hay cuestiones que se incluyen y que no se incluyen después para poder descontar. No constituye remuneración las asignaciones de movilización, la pérdida de caja, el desgaste de herramientas, colación, viáticos, prestaciones familiares, indemnizaciones, con la extinción de la relación, que lo vamos a ver más adelante, y bueno, las devoluciones de gasto por causa del trabajo. Bueno,
sabemos lo que no constituye remuneración. Ahora, lo que constituye remuneración es, en primer lugar, lo que todos conocen como el sueldo base, como estipendio obligatorio, fijo en dinero y pagado en periodos iguales, que esté determinado en el contrato. Así tal cual, en específico. Eso es lo que forma la base de la remuneración. El sobresueldo, que básicamente son las horas extraordinarias, la hora extra, que bueno, aquí puse una fórmula que puede parecer igual difícil, en realidad, bueno, ustedes si tienen el PPT lo van a revisar después, es que son muy busquillas, que se puede calcular en base a esto. O sea, si uno tiene un sueldo base, así como 300 lucas, lo divide por los 30 días, lo multiplica por 7, que son los días de la semana, se divide por las horas semanales y hace toda esta fórmula aquí que está, va a poder obtener el valor de lo que es su hora extraordinaria. Y bueno, ahí uno lo multiplica por cuántas horas efectivas haya hecho. Esto en realidad es como para una persona que está así como, no sé, de recursos humanos, que dice así como se siente, quiero saber así como en específico cuánto me están pagando. Bueno, ahí está la fórmula para efectos de que ustedes, si es que en algún momento quieren así como hacerlo. Si es que estoy en recursos humanos también. ¿La hora extra son disponibles? ¿O esas no van a ser? Sí, son disponibles. Son parte de la remuneración. De hecho, lo voy a mencionar más adelante, pero se adelanta. También están estas dos figuras, estas dos formas de remuneraciones que vienen después, que son la comisión y la participación. La diferencia es como que la participación es cuando no se tiene una participación en la empresa, ya cuando uno directamente pasa a participar de las ganancias de la empresa, pero por un tema más bien como de que, no sé, el empleador te dé una acción en específico, que son como para otro tipo de relaciones laborales. Y una comisión, que es la típica comisión, por ejemplo, por venta o compras que se hagan así como, no sé, en general, en el retail se dan mucho. En general, cuando, no sé, uno trabaja en caja y te dan una comisión por venta. La comisión varía por mes. En ese caso, uno tiene el derecho para saber el total de cuánto vende la venta, para saber si es realmente la comisión final. O sea, uno puede calcularlo, ¿verdad? Entonces, así como literal tomarlo y decir así como... Uno lo puede calcular, pero ¿cómo uno puede ver si eso es verídico o es lo que debería dar? Una liquidación de claro, en la liquidación de sueldo. Lo que vende la empresa. En qué momento te diga, y ahí sale todo lo de la autoridad de todo. Ah, perfecto. Nosotros lo hemos hecho. No tiene que haber puesto el trabajo, ya el costo interno, ya no. Entonces la empresa no puede evadir si claro no cabe calificación. Claro, porque varían, pues. Claro, pero también está otro escenario que en el caso de nosotros son 3 empresas, mismo individuo, mismo. Entonces, son, llaman eso, se llama unidad. Entonces, la enfermedad se llama una unidad económica. Es unidad económica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más de una unidad económica, el sindicato 1 está en numeración, los otros sindicatos 1, 2 no están, ¿qué hace el empleador? Mueve la plata para la unidad económica 2. Claro. Cuando el 2 está en numeración, la mueve al 1 y es así. Sí, eso es lo que decía la compañera, el multiroot. pero eso igual se diferencia con esto de la empresa mandante y la empresa, por decir, mandataria, que en realidad es como la empresa que está arriba de la otra, por decir así. La que manda y que dice así como, que está como subcontratando, por decir así, a la empresa. Otra cosa más lo que llevo en el día, en cuanto al sueldo, cualquier persona que va a trabajar en un trabajo, ya dicen, va a ganar 400 o 500 pesos. Uno firma, cuando a fin de mes le pagan, ellos le ponen 200, dentro de las 600.000 pesos le ponen 200.000 pesos de aplicación. O sea, el fondo no le dan. Pero sí, la notilla dentro de la aplicación, el trabajo como pidió 600.000 pesos líquidos, ¿qué va a decir? Claro. No va a la casa atrás. Sí, pues de hecho, ahí mismo, en lo que usted dice, justo lo que venía ahora, en específico, como el cálculo de las gratificaciones, porque al final es el 25% de la remuneración mensual. O sea, tal como dice también la compañera, o sea, todas las remuneraciones se suman en la disponible y se dice así como ya, el cuarto de eso es lo que me corresponde como gratificación. Exactamente, de hecho, en general se limitan como a este porcentaje que está mencionado acá, que igual también perdonen por lo complejo, por irme en fórmulas, pero la suma del sueldo base con la hora extra tiene ese límite de las 4,75 ingresos mensuales, o sea, mínimos mensuales.
Claro, entonces ahí la fórmula que existe actualmente, si existe así como nos basamos en el ingreso mínimo mensual de ahora, hacemos esa ecuación, nos va a dar este tope para las gratificaciones. Y ese tope es el que, bueno, igual manejan los empleadores y sobre todo las personas de recursos humanos, ¿cachai? Entonces, saberlo igual no está de más para precisamente lo que dice usted, calcular bien la gratificación y que efectivamente te pague lo que tienes que pagar. Nosotros al año tenemos una gratificación tipo mensual. Se pactan cada 4 meses los pagos. Y la creación del sindicato fue a raíz de eso, la empresa donde yo trabajaba tiene 76 años ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Que nunca se creó un sindicato a raíz de eso mismo, porque llegaban a abril, te dan la autoridad cero. Y ingresamos nosotros, porque había 3 sindicatos, todo era amarillo. Y nosotros cuando fuimos así. Entonces, nosotros logramos un importe muy prioritario. Claro, porque ahí, de hecho, entra justo lo que es así. El mostrar que existen utilidades de la empresa, porque las gratificaciones son eso, pues son utilidades del empleador que finalmente dan al trabajador. Claro. Entonces, el mostrar que existen, el mostrar que esa plata está, es tarea de los mismos dirigentes sindicales, de los trabajadores conscientes que estén ahí y digan así como, ¿sabes qué? Bueno, en realidad están así como metiendo goles por todos lados. Claro, porque eso lo hemos visto nosotros, eso es la ley, el 475, es lo que nos refleja las utilidades de la empresa, sino que la ley hacia el sueldo mínimo, que solamente nos sube a nosotros cuando va subiendo el sueldo mínimo, si se quiere llamar la gratificación, que yo no la llamaría utilidades, no la mezclaría gratificación-utilidades, porque eso es un término legal, ¿no? Claro. Es como el tope del sueldo mínimo. Yo siempre he pensado que si no colocaran sueldo mínimo, la clase obrera sería más luchadora. Así de claro. Porque en vez de colocarle un piso, los colocan un techo. Ese es el problema de los términos para mí. Claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué dice? Tú te levantás y dices, no, si te tenemos asegurado 500 lucas, pero las 500 lucas no sirven para nada. A esto lo doy yo. Y la gratificación dentro de las utilidades no figura por ningún lado. Por eso se le llama gratificación y no utilidades. Claro, la diferencia igual, o sea, está bien como la precisión que hace en específico como el tema de las utilidades, pero utilidades como ganancias de la empresa en realidad. Eso son solo eso, se traducen en eso. O sea, existe esa ganancia y el empleado dice así como por buena fe, por buena voluntad, que dice así como, bueno, tú trabajaste, es tu esfuerzo, ¿cachai? Entonces, gratifica. Yo siento que los colocaron en el techo, eso. ¿Podría explicar el tema de la gratificación, que no me queda claro? La gratificación es un deber del empleador y lo otro. Tú dijiste que es el 25% de la remuneración base, ¿o no? Sí. O sea, de la remuneración, aquí tal cual como está ahí, el sueldo base más hora extra. Ya. ¿De eso se saca el 25%? Sí. Por ejemplo, si son 700.000 pesos, se debería calcular el 25% de 700.000 pesos y eso sumarlo a los 700.000 pesos. Y así sería el sueldo total, con gratificación. No. A ver, ¿cómo especificarlo? ¿Me queda claro? Existe, por ejemplo, en el contrato que de hecho les pasé, por ejemplo, ahora que está por ahí circulando, una parte donde se determinan, de hecho, esa misma parte del sueldo. Cuando hablé de sueldo base, sí, justo más arriba, siempre el sueldo base, no sé si se fijan que igual es bajo. En general, cuando uno negocia también, o al menos de lo que yo me he enterado de las negociaciones, siempre es como, de repente tiran para abajo el sueldo base, precisamente particular el cálculo de este tipo de gratificaciones es menor, porque se hacen base a ese mismo sueldo. Pero el sueldo base siempre es lo mismo. Ahora, en esta instancia, en estas fechas de 500.000 pesos, no, ningún empleador debería bajarse. Eso es el ingreso mínimo mensual. Los 500.000 pesos, que eso es lo que se establece por ley que se debería pagar mínimo. Pero también las autoridades, no solamente en estas fórmulas, se basan en lo que la empresa baja de ganancias, y ahí van porcentaje, todas las empresas son diferentes, ganan más, ganan menos. Ya, para nosotros, independiente, había un compañero que ganan menos del sueldo mínimo, hablamos 340, pero a todos les paga igual, o sea, un millón 30. Porque la empresa tenía que mostrarle lo que llama la ganancia al final del año. Entonces, en base a eso se sacaban las utilidades y abajaban esa cantidad. Sí, ahí es donde más o menos responde el compañero que dice... El sueldo base más la gratificación. Sí. Y...
O sea, disculpa, pero para entender porque las utilidades yo entiendo que son las ganancias de la empresa. Y tú estás diciendo que la gratificación la empresa la saca de la utilidad. Eso, ¿cierto? No, me acabo de confundir, perdón, de hecho, es por lo mismo que dijo el compañero aquí recién. Que el sueldo base de nosotros, pues se agrega la gratificación que casi es un cálculo matemático porque nos sirve para pagar la FP, la salud, claro, todos los descuentos que hacen la previsión. De hecho. Entonces, es un engaño la cuestión de la gratificación porque nosotros no vemos la plata. Esa plata no la vemos. Claro. Sí, pero se cargó el... Sí, tengo. Ya. Vamos a hacer una pausa y... Sí. Pero igual... Para aclararlo igual... aquí está el sueldo base, por ejemplo, en una liquidación común y corriente, que no nos alcanzará a ver, pero por ejemplo se estipulan como 600 lucas aproximadamente. De esos 600 lucas que están dentro de los haberes imponibles, se les suma la gratificación. Se suma la gratificación. La gratificación en sí, sin sumarlo al sueldo final, ¿cómo se calcula? Aquí dice el 25% de la... Eso es lo que... Del sueldo base más la hora extraordinaria. Ah, o sea, hay que sacar el cálculo del sueldo base más ahora extra, por ejemplo, en total salieron 1 millón de pesos. Ya. La gratificación sería el 25%, de 150.000 pesos, se le debería sumar el 1 millón de pesos y ahí estaría el sueldo total. Así se calcula. Tal cual. No está bien, sí, de hecho, para evitar... Está dentro de la gratificación del sueldo, está dentro de la... Sí, dentro de la haber imponible, ¿cierto? Así que, por mientras, vamos a ver esto. Ay, gracias. Me embolé, me fue muy bien. Ya. Bueno, voy a continuar igual en razón más del tiempo, que igual estoy como medio atrasado. Pero igual es bueno que obviamente se la palabra para que precisamente sea dinámico y no solamente sea yo hablando solo, que igual es un tema que se tiene que conversar. Bueno, aquí está de hecho el cómo leer las remuneraciones, que igual tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora, respecto a a los haberes, imponible y no imponible, la gratificación, etcétera, que igual ahora le voy pasando como formato bien precario de lo que es un contrato, o sea, una liquidación, perdón. Quería decir algo. Diga. Nosotros tenemos el rol de los trabajadores cuando vamos a un trabajo y lo pedimos la prestación de sueldo, ¿ya? Nosotros decimos 500 lucas, ¿ya? Pero nosotros deberíamos decir cuánto lo da de gratificación. Porque eso aparte del sueldo. Entonces, si ganan 500 y menos por ciento de gratificación, serían 500 más 700. Todos por supuesto que irían después. Así es. Claro. Pero como uno busca trabajo, él dice que ganan 600, 600. Pero uno comete el error y el empleador, disculpe la palabra de huevón, sabe que tiene que dar eso, pero los números. 600 lucas, y cuando llega el pago que le ponen la gratificación. En el fondo no lo dan. Sí, igual aquí es donde igual hay que tratar de solucionar un poquito como esa nube que hay respecto a lo que es el sueldo como más bien líquido, así como el que uno ya llega así como hasta el final, después de todo ese camino que está ahí, hasta el final que uno cobra, que es el que está ahí, el 788 y fracción. Hay un camino a recorrer como chiquitito que está acá, bueno, igual está dividido. En general, todas estas liquidaciones siempre está como por un lado lo que son los haberes, o sea, la plata, lo que se gana, y lo que se descuenta. Por un lado y por otro, o sea, a la izquierda lo que uno gana, a la derecha lo que uno le descuenta. Aclaramos más bien eso. El primer cuadrito, respecto a los haberes imponibles, está en específico lo que decía el compañero. O sea, el sueldo base por 30 días, que está estipulado en el contrato, sumado a la gratificación, que es del cálculo que recién estábamos hablando con el compañero, del 25% en específico, calculado en base al sueldo base más la hora extraordinaria. Pero ahí hay porque el 25% de 600.000 son 150. Sí, de hecho yo lo calculé y dije, ¿por qué es tan bajo? Y dije, ¿por qué en relación al porcentaje es tan bajo?
Y es claro, es lo que dice en específico el compañero, respecto a las utilidades, respecto a cómo se dice así como cuánto es lo que la empresa puede dar y cuánto es lo que en específico está en capacidad de dar. Y ahí es donde se baja la gratificación. Ah, se le pone un tope. Sí, el tope es la utilidad de la empresa. Luego, bueno, están una serie de otras remuneraciones que también se incluyen ahí y que no se alcanzan a leer. Y que dan, en suma, este total de 1 millón de pesos, bueno, aprox. Y esos conforman los haberes disponibles en base a los que se van a calcular los principales descuentos que se hacen a la liquidación. O sea, en base a ese monto, al 1 millón y fracción, se hace el cálculo de lo que están acá en el cuadro, como que está en diagonal, pero que son los descuentos por pensión, por salud y por seguro de cesantía. Así que son una serie de porcentajes que no sé si en general ustedes lo manejan, en general, si no me equivoco, el 7% es de FONASA, 3% es de cesantía y el de previsión depende según sea la AFP. Como digo, están estrechamente relacionados el haber imponible con esos descuentos que mencioné ahora y que, bueno, conforman como este monto que está acá. Ese es uno de los principales descuentos. Sin embargo, también a esos haberes imponibles se les suman otros haberes no imponibles, que son los famosos bonos. O sea, bonos de movilización, bonos de colación, etc. Y que se suman aparte. O sea, por eso están en un recuadro aparte y que conforman una suma aparte en la liquidación. Aquí también, de hecho, nos ponen el caso que se hubiera pedido un anticipo, que es si se estaban preguntando qué era ese cuadro que está ahí, se pone en el caso en que uno diga, puta, quiero cobrar la quincena, me pagan así como cierta cantidad de plata de lo que me tienen que pagar. Sí, porque también es importante que esta liquidación, por ejemplo, nosotros ya lo daban la liquidación y nos daban, todos los trabajadores tenían diferentes bonos de producción. Entonces, se le ponía todos los meses, aparte del pago de la liquidación, se le ponía el bono de producción. Uno era más alto, uno más bajo, y eso aumentaba más la... Claro, aumenta lo que uno diría que es como la masa de haberes, por decir así. Que la fracción finalmente, digamos, como la fracción positiva de acá. Entonces, claro, separado en los lados que ya especifiqué, y ya una vez sumados cada uno de los descuentos y también de los haberes que existen, los imponibles y los no imponibles, como dije ya la diferencia es solamente para el efecto del cálculo de los descuentos de salud, etc. Se ejecuta la suma y resta de estos montos. Y ahí recién se puede llegar al total líquido a pagar, que es el que está más abajo. Aquí en general como que se confunde con esta parte como tributable, la imponible. Más bien son como términos para decir así como cuánto se resta de estos descuentos en específico. Por ejemplo, se le hace una resta, por ejemplo, a los haberes imponibles de los descuentos, y en base a eso se tiene así como el haber imponible, pero que finalmente lo que a uno le interesa es lo que le van a pagar, el líquido. O sea, la diferencia entre los haberes, la masa de haberes y los descuentos. Ya. Pasando a la siguiente parte, ya dejando un poco de lado ya el contrato, la liquidación, el contenido del contrato, etc. Llega al final de la relación laboral y con ella el finiquito, como un acto entre el trabajador y el empleador que tiene que ser ratificado ante un ministro de fe, necesariamente un requisito. Al término de la relación laboral, y bueno, está estipulado en un documento escrito, también otra formalidad. Para llegar a eso, para llegar a esa etapa del finiquito de la entrega, primero tiene que ejecutarse una forma de terminar el contrato. Como, bueno, también muchos y muchas de ustedes conocerán, existen varias formas de terminar un contrato. Aquí se cita en específico el artículo 159, que, bueno, enumera una serie de causales que son como, más bien, por decir así, voluntarias, pero más que voluntarias son como, no requieren de un conflicto necesariamente. O sea, el mutuo acuerdo, la renuncia, la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo, si es que es un contrato a plazo, el que se haya dado conclusión al trabajo, como ocurre en la construcción, por ejemplo, que uno tiene así como, se termina el edificio, listo, ahí concluyó la relación laboral.
Y el caso fortuito de la fuerza mayor, que ya no sé, en Chile al menos los terremotos no son fuerza mayor, pero no sé, alguna cuestión imprevista, no sé, quizá como se derrumbó el edificio donde yo trabajaba, pero no fue por culpa mía, ¿cachai? Como que no fue tampoco por un terremoto, como que llegó y por los defectos estructurales, no sé, puedo decir así. También están, luego de esta, bueno, la diferencia es que también las primeras, las de 159 tienen indemnización. Bueno, aquí están las que no tienen indemnización, que también es bien relevante saberla, igual aquí están bien chiquititos, pero trataré como de explicarla, que son las del 160, y que también son, creo, bien conocidas. La primera de ellas, conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, como por ejemplo la falta de probidad, acoso sexual, vías de hecho para, bueno, del trabajador contra el empleador, injurias contra el empleador, conducta inmoral del trabajador y el acoso laboral. También tiene algo que ver con la ley Carencia, que alguna lo ha revisado. Luego, de ese catálogo de conductas indebidas de carácter grave, están las negociaciones que ejecute el trabajador, o sea, en el giro del negocio, o sea, cualquier negociación que sea prohibida por el empleador, perdón. O sea, no sé, vendiendo así como trabaja en Fruna y vende así como cuestiones así como por mayor, pero el empleador así como nunca le ha dado permiso a eso. También está el siguiente, la no concurrencia del trabajador a las labores sin causa justificada durante dos días seguidos. Bueno, ahí se establecen como dos lunes en el mismo mes o un total de 3 días durante un periodo de tiempo. La siguiente, el abandono del trabajo por parte del trabajador, que bueno, ahí es derechamente ya abandonar el trabajo, irse y sin ninguna justificación. Actos, omisiones e influencias temerarias que afecten a la seguridad del establecimiento, de los trabajadores, de su salud. El perjuicio material causado al mismo establecimiento, a la maquinaria, etc. Y finalmente el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que igual es bien, pero bien abstracto, pero aquí hay una persona en específico que nos puede ilustrar sobre esa situación y sobre esa causal que se utilizó. Porque en el incumplimiento grave de las obligaciones, uno puede decir en el contrato así como no, como que en realidad siempre hay como, dentro de todas las cuestiones importantes que hay dentro de un contrato, hay deberes que realmente se ponen así como de confianza, de lealtad, no sé qué se establecen allí, pero que en esta causal tienen sentido. Porque, por ejemplo, en la situación de Oven Group, en la situación en que se intentó un desafuero, se alegaron el incumplimiento grave de obligaciones por un presunto deber de lealtad. Entonces, ahí es donde uno dice así como, entonces, quieren desaforar a un trabajador por una causal que lo deja sin indemnización y el fundamento es un deber de lealtad que está establecido en el contrato. ¿Qué es ese deber de lealtad? O sea, ¿qué nos debemos el empleador y yo como de lealtad en específico para poder exigirlo al momento de una situación así? Bueno, y de hecho el fin de la historia explica muy bien como lo que sucede con esa causal cuando no se fundamenta muy bien, que es que finalmente los tribunales lo rechazan. O sea, en realidad uno puede alegar que existe un deber de confianza entre nosotros, que en realidad nosotros tenemos que ponernos la camiseta por la empresa y no estar haciendo cuestiones como promover así como los derechos sindicales, el estar así como levantando reivindicaciones o derechamente huelga. El empleador puede decir que es una falta al deber de lealtad, o sea, el estar criticando su gestión puede ser inclusive una falta de lealtad a su voz. Pero... exactamente, entonces, en el clavo. Solo añadir lo del abandono del trabajo. He escuchado varias veces que si tú estás en tu pega, te impiden hacer tu pega, te vas de la pega para que no te quieran echar por esa parte y que los pagos. Claro. Tengo entendido que así funciona lo que uno contaba antes, como tu patrón no te deja trabajar, se molesta o te pega el chubo, ¿no? Tú te vas, porque cuando te está pegando el chubo, vayan los pagos y no a contarse. Eso es un mecanismo que te protege para que no te piden por el tipo de pago. Así sucede. Y lo doy como dato, si a alguien le ocurre, vaya los pagos. Tiene que haber importante todo, porque si no, esta filosofía lo pusan por la muerte. Eso mismo. Claro. Muchas gracias, compañero, de nuevo. Quiero dar un ejemplo solamente. Me recuerdo que, siendo dirigente sindical, uno de los socios, nosotros teníamos jornada excepcional de trabajo, trabajábamos fin de semana,
y tenía un compañero en el sindicato que era socio del sindicato, faltó 3 días seguidos. Vaya a saber en qué fiesta andaba. Faltó el viernes, el sábado y el domingo. Estos 3 días le correspondía el turno. Entonces el día lunes me llama y me dice que faltó y que posiblemente lo eche, y no se quería ir. O sea, o se quería ir, pero que le pagaran su finiquito. La empresa el día lunes tenía el finiquito y lo estaba echando sin uno, por falta de 3 días consecutivos. Ya, ¿qué hizo? Que estaba bien, había aplicado la ley. Pero ¿qué hizo el trabajador? Que se avispó, qué sé yo, trajo un certificado médico, o sea, trajo una licencia médica manual, y el médico le otorgaba una licencia médica que él había ido el sábado, entonces la licencia empezaba a correr el sábado. El error que tuvo el empleador, que recepcionó la licencia médica. Y ahí aceptó la licencia médica, claro. Entonces, incluso le firmaron el comprobante de recepción. Y con eso nosotros pudimos alegar en tribunales los sentidos de Estado. Y finalmente el trabajador ganó. Está bueno saber. Yo creo que eso es lo más necesario de la instancia, que se puede saber específico de ese tipo de casos. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Porque se salvó. El error del empleador fue recepcionar la licencia que era normal y le pasó por eso. Como error, claro. Todo es posible. 59, 61, 60 y 61, falta el 61. ¿El 61? Sí. Ah, es de necesidad de la empresa. Que ese tiene un trasfondo. Y por eso es que más se despide a la gente y creo que habría que fundamental. Eso es importante. Por aquí lo había quedado. No, sí, como por hacerlo por orden, pero sí, el específico de necesidad es uno que viene ocupado. Lo quería mencionar más adelante por el tema de las indemnizaciones, que es como, bueno, también una serie de diferencias, pero que tiene recargo, finalmente sí. Claro, es que eso quería yo decir, porque el 61 es necesidad de la empresa. La empresa a ti te puede despedir y la necesidad de la empresa es que tiene el número rojo a punto de quebrar, una cosa así. Entonces tú si te estás mal despedido con el 161, el casabobo es que te pagan la indemnización completa. ¿Ya? Ese es el casabobo. Para interpretarlo como lo veo yo. Y aceptamos. Pero si uno no acepta y es despedido con el 161, uno puede reclamar dentro de los 60 días. Y uno puede ganarle el 30, el 50 y el 80, no sé si es, pero uno nunca lo reclama porque sale bien, si tiene 10 años, se queda 7 millones. Entonces uno se queda calladito, pero lo puede reclamar. Y cuando te despiden por el artículo 171, lo que pone por la FCC, que es el seguro de cesantía, el patrón dice, no estoy mal, yo se lo quito. Así que me gustaría que para otra clase se fundamentara bien eso, porque el que más se usa para despedir a los trabajadores. En cuanto al artículo 161, nosotros lo echan por encima de la empresa. La empresa lo utiliza, un ejemplo, si un trabajador mecánico, el mecánico de cierta máquina, y esta máquina la empresa la eliminó. Ahí está bien aplicado el 161. Pero cuando a uno lo echan de un puesto de trabajo y traen a otra persona, en este caso, ahí no aplica el 161. Hay uno va a la inspección de trabajo y dice que lo echaron por el 161, pero que en su lugar hay una persona reemplazada. La inspección de trabajo va, como dice el compañero, 30, 60, hasta 80% más que incluye el recambio. Pero es importante que el trabajador sepa. Y cuando si la trabajadora tipo se roba, es costurera, y la echan un poquito le cae más al jefe, pero el jefe del trabajador es mujer. Ella tiene el derecho a decidir. El 30, 60, según lo que el tribunal diga, le agregan al periquito. Como dije, si tiene 10 millones, tiene que agregarle el 30, 60, 80% al tribunal que estime conveniente. Pero esa cantidad es grande, pero nadie va. Sí, el problema, y de hecho, de nuevo al punto, el papel, el protagonismo de los dirigentes sindicales, las dirigentes sindicales, en ese tipo de situaciones es total, porque finalmente ellos son los que llevan la denuncia, la demanda, ellos son los que tienen que ser después abogados y llevar ese tipo de cuestiones, porque en relaciones individuales es como algo que se alegue, no se alega. El 161 es cuando se elimina un trabajo, el 161 es cuando se elimina un puesto de trabajo. Se elimina de cero. Claro, y de hecho quería complementar también que igual actualmente, o al menos para dar el conocimiento,
la Corte Suprema establece que se tiene que justificar la necesidad de la empresa. Entonces, si se va a pelear eso, ya hay un precedente que está sentado al menos de que se tiene que justificar debidamente cuál es la necesidad de la empresa. Yo quería poner un poco de acuerdo al artículo también 161, de acuerdo a la mi experiencia, lo que nos ha pasado, que se han adelantado por despido justificado y se ha ganado en tribunales, pero lo que dices tú mucho depende del dirigente sindical, cómo autocapacite también a sus socios, a los trabajadores, porque muchos trabajadores finalmente ven el finiquito y deciden romper la relación y sin demandar, aunque se constate, digamos, el despido justificado. Hay que decirle yo creo que hay que capacitar a los trabajadores, decirle lo que pueden ganar, cuánto dura el proceso, porque el proceso no es de la noche a la mañana, es un proceso de tribunales que puede demorar su tiempo, lo que necesitamos para esa demanda, porque a lo menos hay que llevar todos tres testigos, obviamente también tiene que haber un abogado que asesore y que ponga esta demanda, y eso también tiene un porcentaje de cobro del abogado, ¿cierto? Pero lo que pasa es que muchos trabajadores deciden no demandar por lo engorroso que es esto y por lo que hay que ir al tribunal y todo eso. Y muchas veces en el juicio monitorio tengo entendido que es probable que el empleador diga que ya, o sea, del 80% que podéis ganar en un juicio, finalmente en un juicio monitorio es cuando el trabajador te dice, no, ya te doy 1 millón. El trabajador termina aceptando esa plata. Pero lo importante también son las cartas, porque el trabajador, o sea, lo que nosotros hemos visto también, que el empleador debe justificar con una carta de despido cuáles son las causas por las que está despidiendo al trabajador. Y ahí es donde también uno tiene que leer esa carta, ver si está bien argumentado el despido, y ahí entrar un poco, porque a veces el trabajador llega y firma. Y lo otro es que en el finiquito hay que colocar la reserva de derecho, y hoy día el tribunal la está pidiendo muy detalladamente la reserva. Antiguamente se colocaba la reserva del derecho de demanda. Hoy día el tribunal está pidiendo prácticamente que uno sea muy minucioso porque está pidiendo el despido justificado. Entonces ahí es como que lo que dice el compa acá, o sea, decir, por ejemplo, al tribunal, ¿qué le sirve? Me reservo el derecho a demanda porque mi trabajo está siendo ocupado por otro funcionario. Entonces ahí el tribunal tiene un argumento como para ver el despido justificado. Hay una cosa, disculpe, una cosa que es importante lo que dijo el que cuando le echan un trabajador y tiene derecho al 30, 60 o 80%, pero nosotros le ocultamos al trabajador, mira, Miguel, ¿quiere ir a ganar esto? A veces el problema es que el trabajador que quiere ganar, un ejemplo, los 5 millones se acabó y no quiere luchar por el 30%, dice, ¿y cuánto voy a ganar? Y yo necesito comer, necesito pagar cuentas. Entonces ahí como que juegan contra. Nosotros decíamos que los trabajadores casi siempre no perdían el 30% porque nosotros teníamos que necesitaban plata. Porque al ir al tribunal a lo mejor iban a durar un par de meses y Claro, de hecho, también muy importante lo que dice, porque al final existe una garantía, el 30% de recargo, pero ¿para qué? O sea, ¿bajo qué condiciones? ¿En qué situaciones? Entonces, ahí es donde nosotros con espíritu crítico igual levantamos esto y decimos así como, pero necesitamos que esto, si va a ser un recargo real, plata real para el trabajador, que sea líquida, inmediata lo posible, porque él lo que necesita es eso. Igual aquí puse un formato de reserva de finiquito, como justo están hablando, para no mencionarlo después, porque igual salió al baile, pero también se lo voy a compartir en la presentación. Y que claro, así de extenso más o menos y de detallado tiene que ser lo que uno coloca en un finiquito. Y yo lo quise agregar precisamente porque encuentro que es muy importante, porque me he encontrado también con varias situaciones en las que necesitamos que los finiquitos estén con esto y después no pueden cobrar las indemnizaciones precisamente porque falta eso. Entonces, como les digo, se lo puedo compartir. Ahí obviamente está el contenido de que finalmente se reservan las acciones, etcétera. Una pequeña moción, se cumplió 1 hora y media, el boliche como que se empieza a cerrar, tirando para 9, para que si hay palabras vamos apuntando un poquito al síntesis respecto a todo el contenido, ¿ya? Yo quisiera presentarme porque como no, primera tengo, por favor. Ya. Aquí con el compañero venimos de otra confederación, lo conoce muy bien, yo lo conozco a él. Tuve 12 años. Yo era secretario, tesorero y presidente a la vez, por decir, porque el presidente nunca aparecía. La tesorera
no me acompañaba porque le tenía miedo a los jefes. Yo digo, no, bueno, al final yo sí atado la pega. Pero tuve la fatalidad de que me enfermé el año 20 por COVID y estaba listo para salir y me contagié con 4 enfermedades ultra hospitalarias y eso me aniquiló y estuve en coma casi 5 meses. Yo era normal, 5 meses en coma. Un año pude recuperarme. Ha sido duro, pero gracias al Señor, gracias a mi señora, a mi familia, mis hijos y a las personas que a uno lo estiman, que le dan la buena vibra. Esto lo digo porque yo estoy aquí por decir gratis, porque yo estoy en una invalidez transitoria que tengo por 3 años. Pero un día yo pertenezco al Frente Sindical No Más PP. Y gracias a eso yo logré contactarlo a ustedes, porque no tenía idea que existía. Y me gustó, mandé un correo cuando me dijeron que podía venir. Yo lo importante de todo esto quisiera recalcar que nosotros los trabajadores tenemos que ser unidos en las duras, en las buenas y en las malas. ¿Ah? Pero tenemos un problema. Yo en mi trabajo tuvimos una huelga desastrosa porque perdimos. Pero toda la asamblea se lo vino encima. Porque si ustedes tienen la culpa, pero ellos votaron. ¿Entiendes? Entonces, la vida de nosotros los dirigentes es dura. La gente no entiende. Pero yo dentro de la empresa luchaba, porque para ser dirigente no solamente para lograr lo económico, el sueldo, sino también es para arreglar lo básico que es la seguridad. ¿Cómo qué seguridad? Los baños estén impeques, áreas despejadas, mejores vestuarios, y así muchas cosas, porque no solamente se debe luchar por plata, se debe luchar por seguridad social. Eso es importante. Yo también era a la vez presidente del comité monetario. Entonces, es importante luchar y que nosotros a los trabajadores le digamos que tenemos que ser unidos. A mí en el trabajo me decían si yo era comunista. ¿Y por qué? Porque yo iba en contra de la empresa. Y digo, maestro, ¿por qué me hace esa pregunta? Yo no soy comunista, y tampoco soy de ningún partido. Pero sí, me gusta la lucha. Mi trabajo me esforcé todas estas veces para irme por las mías. Pero yo nunca. Y al final me pagaron. Y me pagaron, ¿cómo decía? Me pagaron de más para que me fuera, siendo que yo renuncié. Pero al final me dieron toda la plata. Y incluso más. Entonces, es importante que nosotros seamos solidarios como dirigentes, como personas, y pues cada vez enseñarle a la gente, a la asamblea. Yo era de esas personas que cada puesto ya, buenos días, compañero, buenos días, compañera, todos los días, a todos los saludaba. A mí me pusieron el trabajo de cumplir la ley Suazo. Entonces es importante que nosotros seamos unidos. Y si no somos unidos no vamos a lograr nunca nada. Y aquí yo veo mucha gente joven. Y son ustedes los que tienen que llevar la banda, son ustedes los que tienen que estar arriba. Nosotros ya estamos, los que somos de edad, estamos aniquilados por decir. Son ustedes los jóvenes que tienen que aprender. Ustedes pueden aprender en Google, buscan cualquier definición laboral, le respondo. Yo cuando fui elegido no sabía ni leer un contrato, pero aprendí, me instruí, y tenemos que ser así. Y repito, los jóvenes son los que van para arriba. Y quiero terminar mi frase, que el mejor dirigente sindical que hay aquí en Chile es Lotario Blesso. Nadie ha sido mejor que él. Y arriba los que luchan, nada más. Muchas gracias por la palabra. Totalmente de acuerdo con todo. No sé si voy a... bueno, voy a continuar para precisamente en favor del tiempo, como decía también aquí el compañero. Bueno, volviendo a las formas de terminación del contrato, las más frecuentes, como comentaba, está el despido, el autodespido y la renuncia voluntaria. Bueno, el despido, como
se estipula así como concepto, la decisión del empleador de poner fin al contrato del trabajo siempre tiene que ser justificada. Y ahí entra donde, bueno, todas las causales que estaba mencionando en delante, y cuando estas no sean causales justificadas, indebidas o improcedentes, concurre el artículo 150, o sea, 168, que es también lo que comentaba, en resumen, es lo que comentábamos en delante sobre las indemnizaciones. Todas estas que concurren acá, todo este listado enorme, bueno, precisamente es que se han ocupado mal esas causales. En resumen también. El autodespido también, como una situación en la que el empleador no cumple sus obligaciones y por lo mismo el trabajador concurre a algún juzgado para poder terminar el contrato por algún tipo de incumplimiento. Entonces, dentro del acoso laboral, por ejemplo, sucede que uno, bueno, está en una situación velada, complicada, también opta por esta vía que es el autodespido. La renuncia voluntaria, que es una de las causales que también enumeré en el artículo 159, y bueno, con ciertas formalidades también que están mencionadas acá, que tiene que ser presentada al empleador con al menos 30 días de anticipación, que tiene que ser por escrito y firmada por el mismo trabajador. Bueno, aquí igual no quisiera dar como la lata en los términos como de lo que es la indemnización, pero en específico sí quisiera hacer hincapié en que lo que mencionaban antes, que este tipo de indemnizaciones proceden cuando las causales son mal ocupadas, o sea, las causales del 159, esto de, bueno, acaba la relación por las causas voluntarias, como decía, dentro de eso está como la muerte, el acuerdo voluntario, etcétera, desde esas que son las más normales hasta las del 160 que son ya cuando se trata de una causa grave, todas estas que fui enumerando antes, que estén mal aplicadas. Y que además aquí procede, y se debe alegar, en específico cuando ya se esté alegando en juicio, la indemnización sustitutiva del aviso previo. Lo que mencionaba antes, cuando se va a despedir a un trabajador, se tiene que dar un aviso previo, y si no se da ese aviso previo, hay derecho a una indemnización. Junto con esa indemnización está la indemnización de años de servicio, en caso que se trate de una relación laboral de más de un año de duración, y fracción. Así que, por ejemplo, hay meses entre medio de eso, también se consideran, si son arriba de 6 meses, si no me equivoco. Y ahí están los recargos que, bueno, se distingue según sean la causal, el que se haya mal utilizado. Y con tope hasta el año 11. Sí, con tope hasta el año 11. Que es una medida del último tiempo, que eso antes no existía, pero ahora sí. Pero ojo que la quieren bajar así. Oh. No, sí. ¿Qué hacía yo? Ahora sí. Para interponer el reclamo, igual existe como este plazo como que había también mencionado el compañero de los 60 días, que puede ser suspendido hasta 90 días, plazo máximo, si es que existe algún reclamo que se haga directamente por el trabajador en la inspección. Claro, que lo dejar claro que si pasa 60 días, como que ahí si uno no tiene una respuesta. Claro. O sea, tener ojo, que no tiene que pasar más de 60 días. Sí, son días hábiles contados como plazo, ¿cómo se llama esto? De administrativo, de lunes a sábado. Eso también es importante, de hecho, lo voy a recalcar en todas las veces que pueda, porque de lunes a sábado se contabilizan en un calendario, si es que les toca contabilizar cualquier plazo en el área laboral, salvo que se diga lo contrario. Bueno, dentro de los problemas más frecuentes de la terminación de la relación está a dónde hay que ir para ratificar el finiquito. Bueno, aquí lo detalla bien específicamente, que es, bueno, la atención del público, básicamente de la inspección del trabajo, donde se verifica la identidad del trabajador y del empleador, y bueno, ahí se informan sus derechos laborales, dependiendo en realidad de quién te atienda, pero se informan, y bueno, ahí se deben hacer la reserva de derechos para cobrar los beneficios, que es la reserva que mostré en delante. Y bueno, que posteriormente se ratifique por ambas partes si es que lo acuerdan, si es que acuerdan este proyecto de finiquito. Bueno, si no se han pagado las cotizaciones, esto lo agregué yo, si no se han pagado las cotizaciones, la relación laboral sigue vigente. La ley mutua. Claro, exactamente. Y bueno, se tienen que pagar en específico el lapso desde que se haya despedido hasta que se paguen efectivamente esas cotizaciones, si es que exceden cierto mínimo, que un 10% de, bueno, tiene que ser como una cierta cantidad para poder reclamarse ese tipo de cotización. Y bueno, es facultativo del trabajador, y pasa mucho hoy en día, que puede hacerlo, el finiquito, firmarlo online o presencial. Precisamente por el tipo de garantía y la reserva de derecho, es preferible hacerlo presencial. Hay otros que utilizan con notaría, y yo le decía a la notaría, no lo hagan.
porque el notario, la empresa mía, pagaba mensualmente, que éramos como 2.000 personas, pero dividido en 3 unidades económicas, ¿ya? Y la empresa pagaba mensualmente lo que solían echando personas, pagaba mensualmente. ¿Y qué pasa con la notaría? No le interesan si al trabajador le están pagando 600, 500, 200.000 pesos, no le interesa. ¿Qué le interesa al notario? Que firme mal el trabajador y puede ir a cobrar a la empresa. ¿Ah? Claro. Porque el notario, por ley, debería a uno decirle, don Juan, a usted haría esto y esto está bien. Pero la notaría, ninguna notaría lo hace. Sí, la notaría en realidad van y firman nomás. Exactamente. Entonces, mejor hacerlo a través de inspección de trabajo o online. Si la empresa donde trabajo tiene convenio con la notaría y necesitan a la notaría, ¿yo puedo ponerme eso? Ahí porque la notaría actúa como ministro de fe. Entonces, al final la ley lo permite. Dice así como ministro de fe, puede ser de la inspección de trabajo, puede ser así como un notario que también es un ministro de fe. Un dirigente sindical también no puede hacerlo. No, pero si yo le puedo decir a mi empleador, no, yo quiero ir a la inspección de trabajo, firmar que me... Puede hacerlo, puede. De que se puede reclamar, se puede. A un amigo de sueldo un poquito y el empleador le estaba pagando como 2 millones menos. Pero que no anda a la inspección de trabajo y el empleador no quería ir y al final fue y ganó. Claro, sí puede serlo. El trabajador tiene que, el empleador está obligado cuando lo echa, si el trabajador quiere ir a la inspección de trabajo, está obligado. Claro. No puede decir que no. Bueno, entonces, para continuar, aquí están también los requisitos igual de lo que se tiene que llevar. Bueno, igual son varios requisitos que en realidad los pueden llevar ustedes como ir revisando en el mismo PPT, el mismo proyecto, la liquidación del sueldo del mes anterior, el contrato, ojalá, bueno, este tipo de cuestiones que igual se llevan precisamente como para que no haya ninguna discordancia, ninguna así como diferencia. Aquí está el formato también que había comentado antes, como si yo se lo pueda compartir para precisamente lo tengan a mano, más allá del contenido, porque a veces yo me he encontrado con reservas que se hacen que, bueno, incluyen como hasta el principio, pero cada parte de esto es esencial cuando se reclaman la indemnización. Y después tú vas a cobrar la cesantía. Claro, de hecho y es importante que la cesantía tiene 2 métodos de pago, solidario y el común. El solidario, por una compañera fui yo, que estaban pagando como muy fuerte, porque no tenía mucho tiempo. Y fuimos y le cambiaron a solidario y le distribuyó 800.000 pesos. Muy poco. Solidario creo que cuando son montos bajos, entonces el gobierno saca un foco de ahí para que el seguro sea mejor. Claro, o sea, por eso mismo es relevante tenerlo ahí, escribirlo, reclamarlo ante instituciones respectivas. Ya, perdónenme por extenderme demasiado, es un tema que igual a mí me gusta y que también igual ojalá me hubiera gustado también complementar harto para que obviamente todo el conocimiento, todo lo que pueda ser útil para las y los trabajadores, lo sepan, lo tengan ustedes. Pero bueno, hay pruebas, hay cosas que hacer. Así que para modo de conclusión, igual quisimos añadir esta parte de la presentación final que igual sintetiza que después de todo este camino que nosotros recorrimos de la relación laboral desde el principio hasta el fin, que forma la parte más básica o el lado más básico de esta relación laboral, y bueno, los derechos que nosotros podemos reclamar de ella, también subyace como este deber que nosotros tenemos igual como trabajadores y trabajadoras conscientes, trabajadoras que, bueno, nos definimos desde la IT al menos como clasista y combativo, que primero que todo, lo que dije a lo largo de la exposición, el papel de los sindicatos, el papel de los dirigentes sindicales, las y los dirigentes sindicales para poder luchar sobre y reclamar estos derechos. Y al final, para muchos les puede parecer así como plata más o plata menos, ¿cachai? Que pueden ser quizá como cuestiones que puedan significar mejor en condiciones muy pequeñas, pero que igual los dirigentes tienen que luchar por eso, o creemos al menos que deben luchar por eso mismo. Una pregunta. Quisiera ver el gráfico que está ahí. Considero que es un gráfico muy bonito. No sé si la gente sabe que Juan Pablo Jiménez era presidente de la Chileca de la empresa externa. ¿Ah? Juan Pablo Jiménez estaba sentado conversando con un compañero y le llegó un balazo. Y el sindicato estaba negociando colectivamente con la empresa. La empresa estaba dura. Y la autoridad, hablemos con el gobierno de turno, todos pusieron que había sido un balazo de la legua
y que el balazo había ido para arriba, para abajo, para allá, había doblado una esquina, una bala loca. Una bala loca. Después así. Y lo más malo, que después de la muerte del compañero, la empresa se botó a tierra para no responder por el nombre. Porque el nombre era bueno. Claro. Yo estuve en el Congreso aquí en Santiago y había una federación, no sé de dónde era, me gustó la acción porque estaba a Jerez hablando y los compañeros se levantaron la mano así y dijeron justicia para Juan Pablo Jiménez. Y todos los que estaban adentro, habían políticos, diputados, senadores, estaban de cargar, los compañeros levantaron la mano y se retiraron. Porque escucharon qué cosa, porque la muerte del compañero Juan Pablo Jiménez, hasta el día de hoy no tiene justicia, su familia estuvo votada, claro. Así como la familia del compañero que echaba en el norte. Sí, al final son asesinatos políticos dirigidos a dirigentes sindicales, valga la redundancia, pero precisamente para que no hagan su pega, para que no vayan y hagan y levanten así como desde lo más básico, que es decir así como, oye, respétame el contrato que tú mismo acordaste conmigo, hasta reivindicaciones grandes como que sacar el subcontrato. Juan Pablo Jiménez fue muy buen, yo no lo conocí, pero leí mucho de él, fue muy como dije. Y ahí está el resultado. Bueno, aquí es donde nosotros igual construimos, yo creo, organización, pero sobre todo desde la vida, en el sentido que nosotros nos defendemos, como, y lo mismo que usted dice, así como respecto de la unión, el mismo conglomerado de sindicalistas, el mismo cuerpo de personas que somos, igual se defiende desde la unión, aunque sea como, dirán que son pocos, ¿cachai? Nos miran en huevo, ¿cachai? Pero finalmente es una unión compacta. Entonces, hay que ver el tema más bien de la unión para reivindicar este tipo de lucha de derechos contra los abusos y combatir también el oportunismo que siempre está dentro de las consignas de aquí de la IT, entendido como quienes solamente en estas situaciones pueden ver como un trabajo de escritorio el ser un dirigente sindicalista y dedicarse así como a revisar cada uno de los contratos y decir así como ya, este está bien, este cumple los requisitos, no, este no, así pasa el siguiente. El trabajo del sindicalista no se reduce a un trabajo de escritorio, no un trabajo que se trae, como decía usted el compañero, no se reduce solamente así como a labores de estar ahí capacitándose y oyendo así como a averiguar qué tanto vale la ley. La ley no nos va a resolver las cosas, ustedes llegaron a esa conclusión durante la misma conversación. Eso, así que, bueno, en conclusión igual... Quiero decir algo cortito, ¿no? Yo igual busco harto la ley porque es lo que los rige y si no te llegan palos, pero el sindicalismo y las poblaciones son fuerza también. Eso quiere decirse, uno es la ley, pero nosotros podemos ser fuerza creando conciencia en nuestros compañeros. Eso puedo decir, fuerza es más que la ley. Exacto. Para recordar la ley. Exactamente. Así que eso... Yo. Trabajadores. Compañeros trabajadores. Compañeros. Obreros del mundo, unidos. Compañeros trabajadores de todo Chile. Todo Chile. Hoy he vuelto